Hola, soy Mary, bienvenidas a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer una receta súper deliciosa, tortilla de patatas, pero tiene un toque especial, está rellena de jamón y queso. Y para hacerla voy a usar un producto de calidad, como son estas patatas cultivadas en España, que me han enviado los productores de Patata Nueva. Y antes de ver el resto de los ingredientes, vamos a ver algunas de sus características. Aquí podemos ver una patata nueva caminando felizmente por el campo. ¡Hola, patata! Este tipo de patatas se recoge y comercializa en la misma temporada, ya que el clima de España favorece este tipo de cultivo y tenemos patata nueva durante todo el año. Son ricas en vitamina C, vitamina B6, potasio, almidón, ácido fólico y baja en grasas, haciendo de ella una super patata. Y ya vamos a ver los ingredientes. 4 patatas nuevas medianas que equivalen a 750 gramos, 6 huevos, sal, 4 lonchas de queso y 8 lonchas de jamón cocido. Lo primero que voy a hacer es pelar las patatas. Otra de las características de las patatas nuevas es que se pelan con mucha facilidad. Como podéis ver, con la uña simplemente ya se pelan. En el caso de las patatas viejas no se puede hacer esto ya que la piel se ha endurecido. Así que yo voy a pasarla ya a pelarla con ayuda de un pelador. Una vez que tengo peladas las patatas las voy a cortar en dados. Así que voy a cortar la patata por la mitad de este modo. Y esta mitad la voy a cortar primero así. Y así. Y una vez cortadas las voy a poner en un recipiente con agua fría. Ya he cortado todas las patatas en dados y he puesto bastante cantidad de aceite de oliva suave en una sartén hondita. Lo he puesto a fuego medio y voy a esperar hasta que el aceite se caliente. Mientras he puesto las patatas en un escurridor y las voy a secar un poco. Les voy a echar un poco de sal y las voy a mover bien. Y una vez que el aceite esté caliente a unos 120 grados Celsius, voy a echar las patatas. Al estar a fuego medio, las patatas se cuecen por dentro y quedan blanditas y jugosas. Y las voy a ir moviendo de vez en cuando. A medida que se van haciendo, vemos como las patatas nuevas apenas cambian su color. Quizás os ha pasado alguna vez que a medida que se van friendo las patatas toman una tonalidad parda en apenas 2 minutos. Esto se debe posiblemente a que estéis utilizando una patata vieja de conservación. Aunque en apariencia parezca una patata nueva, este tipo de patata se conserva una media de 9 meses en un refrigerador y el almidón se ha transformado en azúcar. Esto la hace una patata menos saludable. Desafortunadamente en España no sabemos apreciar la calidad de nuestras patatas y el 70% de la producción se exporta a otros países. En cambio, cada vez es más común encontrar patatas de conservación en los supermercados de España, ya que las grandes distribuidoras la compran casi a precio de saldo en nuestros países vecinos. Esto ha provocado que en los últimos años la producción de patata nueva haya caído casi un 50%. Y miles de familias que trabajaban en este sector se han quedado sin empleo. Así que si queréis apoyar a la economía local y nacional, tan solo tendréis que fijaros en la etiqueta que viene en la bolsa de patatas. En ella podréis comprobar el tipo de patata y su procedencia. Solo tardaréis unos 10 segundos y os estáis asegurando comer una patata de buena calidad. Y ya vamos a seguir con la receta. Un poco antes de que las patatas se terminen de hacer, he puesto los 6 huevos en un recipiente y le voy a poner un poquito de sal a cada uno de ellos. De esta forma seguro que nos queda en su punto de sal y ya voy a pasar a batirlos. Ya los huevos están batidos y después de unos 20 minutos desde que empecé a hacer las patatas voy a comprobar si ya están tiernas. Como podéis ver, el tenedor entra con total facilidad en las patatas, lo que significa que ya están listas. Así que las voy a pasar en el recipiente que tiene los huevos y lo voy a hacer con ayuda de este utensilio para quitar el exceso de aceite. Y una vez que ya están puestas todas las patatas, voy a pasar a mezclarlas con el huevo. Una vez mezclado, lo he separado en 2 partes iguales. Y he puesto 5 cucharadas del aceite con el que hice las patatas antes en una sartén más pequeñita. Lo he puesto a fuego medio alto y voy a esperar hasta que el aceite esté caliente. Y una vez que el aceite esté caliente, voy a echar una de las mitades. Lo voy a poner bien. Voy a ponerle 4 rodajas de jamón cocido. Las 4 lonchas de queso y de nuevo 4 lonchas de jamón cocido. Lo voy a aplastar bien para que no queden huecos de aire y le voy a echar la otra mitad de tortilla. La voy a poner bien. A medida que se va haciendo le voy a ir dando por los laterales con ayuda de la espátula o lengua pastelera para darle forma.
Y una vez que se separa bien de los bordes, significa que ya está hecha. Así que le voy a dar la vuelta, pero como pesa mucho he llamado a mi madre y me va a ayudar ella a darle la vuelta. Voy a darte, hija. ¡Ole, la tortilla española! ¡Ole! Lo he bajado a fuego medio y ya voy a dejar que se haga también por la parte de abajo. Y después de unos minutos ya está lista, así que voy a sacarla. Y la voy a pasar a un plato. Como podéis ver, tiene una pinta fantástica. Así que voy a cortar un trocito y ya veréis cómo queda por dentro. Aquí podéis ver ya cómo queda por dentro, con el queso fundido, el jamón cocido y tiene una pinta, vamos, increíble. Yo la voy a probar ya porque estoy deseandito de probarla. Si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a mi canal si no lo habéis hecho y que me sigáis en las redes sociales, que las tenéis abajo en la descripción. Y llegó mi momento favorito, el de probar la tortilla. A ver cómo está. Madre mía, cómo se nota que tiene patata nueva, está buenísima. Así que muchas gracias a todos vosotros por haber visto el vídeo, a mi madre por haberme hecho el disfraz de patata y a los productores de patata nueva, que gracias a ellos voy a subir una receta de patata al canal, vamos, buenísimas. Un besito y hasta la siguiente receta. Adiós.